Ahora comienza Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mitad de semana, fin de mes. Estamos previo a un fin de semana largo que parece que no va a ser como los fines de semana largos anteriores. Porque la benzina se fue a las nubes. Y no solo la benzina, el peaje se fue a las nubes. Todo se fue a las nubes. Así que yo lo recomiendo que busque un panorama cultural en Santiago. Las entradas son más baratas que gastar plata en peaje y en benzina. Hay muchos músicos que están, hay mucha gente del teatro que está con actividades este fin de semana, así que sale más barato invitar a la familia a pasarlo bien. Después se toma un café por ahí, no sé, o va a comer a su casa y vuelve a salir. Pero no gaste plata saliendo fuera de Santiago, está todo muy caro. Bienvenidos a este Entre Corcheas, nuestro programa número 82 de nuestra cuarta temporada, que está hoy día con su equipo completo en los controles, nuestro querido Francisco Espinosa y el mate. Muy bien, gusto saludarte, Pancho. Nuestro querido coproductor, nuestro amigo Enrique Sepúlveda. Enrique, qué bueno tenerlo aquí hoy día nuevamente. Y por supuesto que tenemos este programa que lo hacemos a través de Radio Nuevo Mundo y Radio Voces de Araucaria, a quienes les damos la bienvenida. Nuestro invitado de hoy es un músico que al vernos me dijo: yo a usted la conozco de hace rato. Sí, po. Exactamente, nos conocíamos de hace rato, porque él lleva mucho tiempo en la música. No es un aparecido como algunos creen, es un músico con una larga trayectoria en distintos proyectos musicales. Hoy día nos viene a hablar de su propio proyecto que se llama Espora, y queremos saludar y agradecer la presencia de Camilo Morales. Camilo, gracias por estar aquí. Hola Nelly, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento felices de estar aquí, por fin. ¿Por fin? Sí, por qué fin. Bueno, qué bueno. Oye, Camilo, ¿todo bien por la vida, sí? Todo perfecto, en un marzo un poco difícil, creo, para todos, en el cual un poco todos los chilenos y las chilenas nos estamos como enfrentando a una realidad compleja, pero quisiera verlo yo con los ojos de que es un momento para crear nuevas realidades, desde otra forma. Y creo que eso es lo que estoy intentando hacer. No digo que sea fácil, ni tampoco le pido a toda la gente que lo haga, pero sí creo que los momentos de crisis son momentos hiper creativos. Y no estoy hablando solo del arte, estoy hablando como de lo cotidiano también, de establecer otras alianzas y otras formas de llevar la realidad que se está haciendo difícil, ¿no? Sí, porque obligadamente hay que reinventarse frente a los momentos difíciles. Exacto. ¿Ah? Sí. Entonces sí. La creación aparece por arte de magia. Sí, y eso que pasa harto, que como que la creación se lleva como una cosa media efímera o claro, metafísica, que es como el como arte, que está en no otro sé qué, lado, ¿no? pero como no, pero que no está en uno, exacto, un ser humano, sí. Exacto, entonces bajar esa creatividad al cotidiano, al día a día, a la hora a hora, claro, al minuto a minuto, creo que es súper importante en estos momentos y empoderarse de eso, ¿cachai? Para no abrumarnos con todo lo que sucede, ¿no? Que creo que todos sentimos que le preguntáis a cualquier persona cómo estoy, bueno, aquí, no sé, tratando de solucionar qué voy a hacer, entonces. Pero bueno, haciendo ese aguante. Levantarse abrumado y acostarse abrumado es lo peor que hay en la vida, así que hay que buscar un escape ahí, hay que buscar un escape. Oye, Camilo, hablemos un poco primero de tu trayectoria bonita que tienes, además, incorporado a distintos proyectos musicales, ¿no? Tocando con otros, siendo parte del equipo de otros, haciendo brillar a otros, ¿no? con tu trabajo musical. Hablemos un poco de esta historia, cuando te metes en la música, cuando despierta en ti el deseo y la necesidad de hacer de la música tu vida diaria, tu futuro, tu creación permanente, tu preocupación de todos los días. Sí, mira, es bonito porque en el fondo yo empecé a tocar música a los 12 años a través de un taller de batería que me metió mi mamá. Y batería, sin pobre casa. La verdad fue algo muy como de intuición, justo en esa edad entrando a la adolescencia y fue algo, la verdad fue un caudal que me fue llevando, como que me sentí tan cómodo, fue algo que fluyó en mí, que bueno, evidentemente con una familia ligada, que no es músico, pero sí son todos muy movidos por la música en general,
eso me hizo sentirme muy cómodo, fue la manera en que yo me vinculé con el entorno, en el sentido de que la música fue como, yo me presentaba como baterista y entraba a grupos de personas, ¿no? Mi rol en el colegio cambió y eso fue muy bonito también, como ir viendo que se me dieron otras cosas que yo soy, en general, antes era un poco tímido, entonces fue un poquito mi carta de presentación y eso fue muy lindo, como ser otra persona a través de la música, como ese poder, fue como mi báculo en mi adolescencia. Entonces eso fue muy bien y la verdad es que yo no decidí dedicarme a la música, fue como que ese mismo caudal me llevó a que eso era lo que yo tenía que hacer, fue como una llamada muy, muy profunda y muy latente que, como digo, no fue una elección tan consciente, sino que era como yo ya estoy acá. Yo empecé a trabajar a los 15 años tocando en pubs, música con gente más grande. em, de ahí, afortunadamente, también a los 16 conocí a Mecánica Popular, bueno, a Manuel García, a Diego Álvarez, a Cristian Bravo, y a ellos les gustó mucho lo que yo hacía. Yo los llevé a tocar a mi colegio, porque ya me gustaba como inventar cosas y traer gente para acá y para allá. Los llevé a tocar a mi colegio hasta actividades, café con sed, y afortunadamente ellos me compraron, como que les gustaba mi animosidad. Y fueron a tocar a mi colegio por una actividad, y ahí yo toqué con mi banda, les gustó cómo tocaba, me invitaron a trabajar con ellos de técnico, y yo a los 16 años empecé a trabajar de técnico con Mecánica Popular. Y mis primeros viajes en van y esas cosas, como que ya me creía grande, ¿no? Y estaba en tercero medio, entonces eso se dio y fue muy bonito. Y ya saliendo del colegio, dedicado a tocar, estudié un año de producción musical, empecé a tocar, ya Manuel García lanzó su primer disco Pánico y yo era el jefe técnico del lanzamiento. Y ahí ya empecé a tocar, el baterista falló y empecé a tocar con Manuel García el 2007. Y eso fue muy bonito, fue en el fondo toda esa gente, Diego Álvarez, Manuel García, toda la gente de la producción fueron mis profesores de este oficio, ¿no? Ahí yo aprendí qué se hacía, qué no, en lo que es la música, pero el oficio tiene un montón de aristas más, que es lo técnico, que es como sociabilizar, que es como muchas más cosas, ¿no? Entonces eso fue muy bonito. De ahí, bueno, tuve la suerte de poder viajar, de grabar mis primeros discos. Yo grabé el disco Témpera, el disco ST, el disco Acuario, grabamos 2 discos en vivo. Entonces fueron mi escuela de formarme, ¿no? Yo en la universidad después estudié 2 años de batería, pero no seguí estudiando porque seguí estudiando con profes particulares. Y entendí un poco por dónde iba el oficio de la música, ¿no? Conocí a grandes músicos referentes para mí como el Inti Illimani, como Luis Lever, como Eduardo Gatti, trabajando ahí con el Manuel de la mano, que hicimos muchos conciertos a bombo y guitarra en esas épocas, y eso fue muy bonito, fue un momento muy lindo y como donde yo estaba absorbiendo todo lo que era esto del oficio, y fue muy importante para mí. Y paralelamente siempre estuve trabajando en creaciones con otros proyectos, y grabé otro disco con mi banda que se llama Cuarto de Trébol, y fue como creciendo ahí, experimentando en ese tiempo. Y fue muy lindo, en verdad, poder como explayarme teniendo como esta casa que era toda la comunidad que trabajaba en torno al proyecto del Manuel y Mecánica Popular. Y como te decía, poder vivir esas delicias del arte, que es poder viajar con el arte. Fuimos a México, con el Manuel fuimos a Venezuela, pudimos ir a China a conocer. Entonces para mí, con 20 añitos, eso era como wow, como increíble, ¿no? Como estar conociendo el mundo, porque yo no había salido antes sin la música. Entonces fue un momento muy, muy interesante y de mucho aprendizaje musical, como a veces esto mismo que estamos hablando de que el arte se vuelve medio etéreo, ¿no? Como la creatividad, pero al final es un trabajo incansante, que nosotros lo damos todo siempre, 24/7, específicamente en esa época, con ese colectivo del Manuel, nosotros trabajábamos muchísimo, muchísimo. De hecho, el Manuel es una de las personas que yo conozco que más trabaja en el día a día, ¿cachai? Afortunadamente él ha tenido la suerte de que su trabajo ha rendido muchos frutos, pero sí, ha sido muy, muy bonito trabajar y he podido ir conociendo nuevas personas también, relacionarme con nuevos trabajadores de la música. Yo trabajé hasta los 27 años ahí con el Manuel, que fue el 2013. De ahí fue a estudiar a Argentina y Brasil con profesores particulares que me gustaban mucho, pero fui a estudiar más percusión. Ahí estudié con Facundo Guevara, que fue percusionista de Pedro Aznar, y de Mercedes Sosa, bombo y percusión, y estuve ahí con intensivos con él. Así que eso fue muy gratificante y él me dijo, yo creo que tenéis que ir
a Salvador a estudiar. Así que me fui para allá porque estaba más libre. Yo no tengo una hija de 10 años, todavía no había nacido, entonces me fui para allá a estudiar percusión, aprendí un poquito más de percusión afro-bayana en el fondo, y eso también fue una apertura de cabeza súper importante para mí, que ha ido contribuyendo a encontrar mi voz propia en el fondo, y que es desde la percusión, que es lo que a mí me gusta hacer, y también que es lo que me gusta cantar. Entonces toda esa maduración, porque en el fondo, si lo vemos de alguna manera, yo partí muy inmaduro a trabajar en la música y a creerme grande, ¿no? Era como un adolescente con un traje de músico, y yo me las creía todas en el sentido que sabía que tenía que ser un buen trabajador para aprovechar ese momento, ¿no? Así que nada, eso ha sido mi camino un poco con la música. Yo ahora tengo 2 proyectos, que este es Espora, por el cual estamos aquí. También trabajo con mis grandes amigos de la Nueva Imperial, que es un proyecto de música de folclore urbano, que ellos para mí son muy importantes porque en el fondo ellos me volvieron a reencantar con la música. Y en algún momento uno se pierde, ¿no? Piensa que las cosas como que no... Uno se aburre de su propio oficio, ¿no? Y a través de ellos, del trabajo de ellos, logramos levantar ese proyecto, que ya tenemos 3 discos. Ha sido muy lindo. Tremenda historia la de nuestro invitado Camilo Morales. Una trayectoria hermosa en el inicio de la música, siendo tan joven, ¿no? Sí, Eso sí. Es una experiencia que muy poquito en el mundo, creo, pueden contar. Sí, yo creo que ahí siempre para mí la música es como una deidad, y en ese sentido no me gusta hablar de suerte, pero también podemos hablar de suerte si que queremos verlo. Sí, pero puede para ser, mí, digamos, la suerte de haberte encontrado con alguien en un momento justo y preciso, pero hay trabajo detrás de eso. Absolutamente. O sea, hay trabajo. Si alguien piensa de que los que se dedican a las artes no trabajan, están equivocados. uh-huh, No tienen idea cuánto trabajo significa uh-huh. hacer una canción, hacer un cuadro, preparar una obra teatral, ¿verdad? Preparar un número de danza, todo detrás de eso hay mucho trabajo, mucho trabajo. No es fácil, ¿ya? No es fácil. Por eso que es importante, y nosotros lo resaltamos siempre. Si usted tiene un amigo que es artista, cuando él tenga su presentación, su actividad musical, compre la entrada, pues si está trabajando, no vaya gratis. No puede ser que pida siempre ir gratis, ¿no? No puede ser, hay que pagar. Oye, Camilo Morales, ya, dijiste que estás hoy día en este plan en este proyecto nuevo que es Espora. ¿Qué es Espora? Cuéntanos un poco de ese proyecto. ¿Y por qué le pusiste Espora, además? Sí, mira, es interesante porque en el fondo en algún momento, en esto de pensar en lo que uno quiere hacer con su oficio, ¿no? Yo me di cuenta que sí quería tener una voz propia que hablara las cosas que a mí me interesan, y poder explorar un poco quién es y qué tengo que decir en el fondo, Ya. sin tener una claridad así como yo quiero decir y ser esto, ¿no? Quería que el proyecto fuera exploratorio, Ya. ¿cachai? Así que ahí decidí formar Espora. Primero hice las canciones, después vino el nombre. Esto muy liderado y apoyado con mi amigo Diego Álvarez, que él fue guitarrista del Manuel, y bueno, guitarrista de Mecánica Popular, y después del Manuel muchos años. En el fondo yo, en esa intimidad de que somos muy amigos y que llevamos todos estos años trabajando juntos, que son más de 20, le mostré las canciones, las primeras canciones. Él me dijo, oye, están buenos, está interesante, yo quiero trabajar en esto. Y ese fue como el primer empujón de salir de mi madriguera y querer mostrar mis canciones a través del impulso del Diego Álvarez, y eso fue justo en diciembre de 2019. Evidentemente también motivado por todo lo que estaba pasando en Chile del estallido social, Sí, claro. y todos los movimientos que estaban pasando, que evidentemente influyen a nivel personal. Y bueno, ahí empezó un movimiento fuerte de trabajo, y yo no quise ponerle mi nombre porque tengo la convicción de que la música es en comunidad, desde la historia, desde siempre de la historia del ser humano, y que creo que de la manera que sea, la construcción es en conjunto, y eso es uno de los vértices del proyecto. No quiero que se personifique, porque más allá de que soy yo el rostro, el que mueve, el que invierte, el que está ahí presente, es una construcción de más personas. Entonces eso me motiva a que el proyecto se llame Espora, también por esta especie de soltar algo al resto que tienen las esporas, y que no se personifique, porque siempre voy a
pretendo blandir esa idea de que hay muchos creando y aportando a que esto sea lo que es. Ujú. Las esporas son contagiosas, además. Sí, po, claro, exacto. Pero esta es una buena espora. Sí. Así Sí. que no es peligrosa, contagiémonos de esta espora. Ya, ¿te parece que escuchemos algo? Tú me enviaste 4 canciones para esta entrevista en el día de hoy. Estamos en el primer tiempo de poder escuchar algunas de ellas. Me enviaste Garúa, Cántaro Azul, Crisol y Las Olas. ¿Con cuál quieres partir? Y te voy a pedir que por favor nos hables de ella y hagas la presentación respectiva. Sí, perfecto. Vamos a escuchar Garúa para partir, que Ya. es una canción importante que trabajamos con Diego. Y es como una canción que hice el día 11 de septiembre, estando con mi hija, en esa situación de no poder salir, porque mi hija estaba chica y no podía salir a conmemorar, y me quedé un poco con esa sensación. La raíz de la canción viene con esa sensación de alguien que se despide en la mañana de su ser querido y no lo vuelve a ver más, en el fondo. Ya. Y que eso lo llevé un poco más a mi vida, en el sentido de lo que me ha pasado a mí, porque eso no me tocó vivir a mí en el 73, sí a mis abuelos, pero bueno, de ahí nació y de ahí lo fui llevando un poco más a mi historia, pero ese es el punto de partida de la canción. Escuchamos entonces. Garúa. Me despedí con un té a medianoche. Voy a seguir hablándole al jardín. La tarde se escapa. Deshojaré la voz del derroche. Voy a cubrir de tierra tu festín. Viento, lo que no vuela se inflama. Ano del camino y el despertar. A mi vuelo rasante, garúa del mar. Llevo conmigo tu luz y humedad. Suelto las sombras, te veo brillar. Me encendí con fuego del sendero. El frío aquí delinea mi matriz. El cielo escampa. Dibujaré el agua de mi estero. Viento, lo que quema se eleva.
es nuestro invitado de hoy, Camilo Morales, con este tema musical llamado Garúa. Bueno, estábamos conversando ahí de que hay claramente, por supuesto, ¿cierto? El inicio... Esto está en los inicios de tu carrera, ¿no? Como solista. Sí. Bueno, está claramente marcada la influencia que hay, ¿cierto? De un largo acompañamiento, ¿cierto? Y también participación, compartiendo escenario con unos grandes de la música. Y hablábamos esto de lo difícil que es apartarse de las influencias muchas veces, ¿verdad? Sí, además que también pasa que uno busca como diferenciarse y salir, y yo un rato luché con eso, ¿no? De hecho, en la banda La Nueva Imperial somos muy cercanos a Marito Rojas, que es el gran Mario Rojas, un eje... Tremendo el Mario Rojas. Sí, es un eje de la cultura. Absolutamente, en todo sentido. En todo sentido, porque uno no sabe, pero en casi todos los proyectos grandes algo hizo Mario Rojas. Alguna cosa estuvo, sí. Sí, es muy importante. Sí. Entonces, y canté una canción para nuestro segundo disco que se llama Arbusco en los Andes, y hizo una canción que se llama Danzón, y se la mostramos al Marito. Y el Marito dijo, oye, pero... está cantando el Manuel, y yo me quería enterrar, me quería matar, y después dije, no, bueno, ya, sí, el Marito conoce muy bien a Manuel García, sí, porque es uno de los responsables que el Manuel se haya venido de Arica a Santiago, a vivir a Santiago, a hacer música en el fondo. Entonces, nada, fue lo que se da, y también uno va ahí encontrando, como te decía, esto es siempre desde la creatividad, un viaje exploratorio donde... voy a acertar, me voy a equivocar, voy a hacer cosas bien. Yo no había cantado así, hice coro en muchos escenarios, pero de cantar como primera voz, que es otra cosa. Entonces ir encontrando esa voz propia, saber conocerse en ese sentido es hermoso también. Sí, absolutamente. Sí, y también es evidente que pueden tener esas referencias, porque nosotros con el Manuel y con el Diego aportábamos siempre, no había una dirección musical externa en general. Hacíamos los arreglos entre nosotros, trabajando mucho. Entonces, siempre en ambas músicas hay de todos, ¿no? Absolutamente, claro que sí. Sí. Mario Rojas estuvo sentado ahí mismo donde estás tú, así que sí, hace un par de meses atrás nomás, ¿ya? Así que dejó algunos buenos recuerdos aquí en este programa. Oye, la creación de esto de sentarte con un papel y un lápiz para poner a hacer versos y todo aquello... ¿es un ejercicio que te diste cuenta de pronto, lo estuviste buscando? ¿Cómo se te aparece esa parte de la vida musical en tu vida? Y que te obliga, yo creo que como a los poetas les pasa, ¿no? Que hacen un primer verso y después tiene que venir el segundo y el tercero y el cuarto, ¿verdad? Y en la música debe ser igual, pues. Sí. La poesía para la música, ¿cierto? Debe ser lo mismo, ¿eh? Sí, bueno, yo compongo de muy chico, ¿no? Como desde los 15, 14 años que estaba haciendo cosas. ¿Y a qué le escribías a esa edad? ¿Al amor? ¿A la incomprensión de la vida? Porque a esa edad uno anda puro peleando con la vida. Exacto, en ese tiempo era todo más existencial y también más político en ese sentido. Mis primeros acercamientos a la música siempre fueron a través de la expresión que la música hacía como aporta a la sociedad, ¿no? Como veníamos en una sociedad saliendo de una dictadura, mis referentes como Inti Illimani, Quilapayún, Arac Pacha, yo iba de muy chico a esos conciertos. Bueno, fui al concierto de Silvio en 91 en el Estadio Nacional con 4 años, entonces más o menos ese era como mi referente de lo importante que era la música. Yo veía a mis abuelos emocionarse, llorar, entonces entendía el trasfondo que tenía social y el impacto que tenían las personas, entonces eso era lo que me movía. Y desde ahí hice esas primeras composiciones, pero también nunca me animaba a terminarlas o a querer mostrarlas porque sentía que no estaban bien, ¿no? Y durante los años y el trabajo terapéutico con uno mismo también fui aceptando esa parte de mí. Y pude como terminar una primera canción porque me puse ese fin. Dije, yo esta canción la termino como sea, y lo que quede es lo que soy nomás, ¿cachai? Como sin esa como imposición desde afuera que sea de alguna forma en específico, que tenga alguna estructura especial, que suene a algo, sino que se termina y lo que salga es lo que sale, ¿no? Como tratando de quitar esos juicios externos y propios acerca de lo que uno hace. Y hoy día, ¿cuáles son tus excusas para escribir? Digamos, ¿qué es lo que te motiva a escribir hoy día? ¿Sobre qué
yo sé, pues, los músicos que entienden el sentir, el sentido de las artes, usan esto de el criterio, ¿cierto?, de mirar la realidad y poder tratar de hacer aportes a ella para cambiarla si es que sienten que es así. Pero esas cosas te mueve lo social, te mueve el amor, te mueve, no sé, la naturaleza. Hay mucha gente que le canta a la naturaleza, o que escribe, o que pinta. ¿Qué es lo que te mueve a ti hoy día, concretamente? Sí, mira, es importante que el primer disco siempre fue como hecho en la madriguera, entonces es un disco muy introspectivo y eso ha ido mutando en estos años a poder crear más hacia afuera, ¿no? Como algo, yo ya salí de esa madriguera al mostrarme, tocar en vivo, mover videos, ir a entrevistas, entonces ya como que agarré el báculo de una manera mucho más firme, entonces estoy en general componiendo un poco más hacia afuera. Yeah. Siempre mi motivación, porque me interesaba como hablar el proyecto y el oficio, como uno enfoca su oficio como un total, ¿no? Yo soy profesor también de música, trabajo en la Escuela de Rock de Puente Alto, trabajo con niños de allá, siempre he hecho clases toda mi vida de música desde muy chico. Entonces eso también es parte de lo que importante de lo que es mi oficio, ¿no? Como músico. Me parece que debe ser parte, yo se lo recomendaría a todos mis colegas, en el fondo, como estar en contacto con la realidad, con los sueños, con las ganas de adolescentes, de niños, porque eso nos lleva a contactar con la sociedad directa y con los sueños de... A mí siempre me recuerdan mis alumnos mucho lo que yo pensaba a los 15 de la música. Entonces eso es muy lindo y eso es parte de lo que yo quiero aportar a la construcción en general de la sociedad. Y desde lo creativo, en este momento estoy muy centrado en componer sobre el espejo de los otros, ¿no? Como mi hija, yo tengo una hija de 10 años, ella siempre ha sido el motor principal de cualquier escritura y cualquier sentimiento, emoción que tenga o deseo para el futuro, en el fondo. Pero también me he ido encontrando con distintas personas y esos cuestionamientos, cómo nos llevan a generar aportes para una construcción nueva, porque es imposible no situarse en el contexto político en el que estamos. Cuando, como hablamos, veníamos de este cuestionamiento del 2019, el estallido social, después viene la pandemia, entonces han sido años muy movidos y en ese sentido me interesa mucho poder aportar a otra visión, ¿no? A construir otra forma de imaginar el presente y las formas de tener una vida distinta a las que nos planea el capitalismo, el patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, no entramos en ese terreno que yo me entusiasmo y me pongo... no entramos en ese terreno. No, sé que entrar nomás. Lo digo por molestar. Lo digo por molestar, porque si no, no me para la lengua después. ¿Ah? Ya, escuchemos otro tema, ¿te parece? Ya. Me queda Cántaro Azul, Crisol, Las Olas. Vamos con Cántaro Azul, que está bien ligado a lo que venimos hablando. Esta canción la hice después de que se supo que murió, mataron a Camilo Catrillanca. Correcto. Entonces, por ahí va el germen. Si bien las letras no son específicas y tan... hablo del germen de las canciones como para que de ahí se arma un árbol para mí donde yo exploro otras situaciones. Por supuesto. Escuchamos entonces Cántaro Azul de nuestro invitado en el Entre Corcheas de hoy, Camilo Morales. Verso por toda la sangre prohibida en la humanidad, labios morados, palabras perdidas, susurro avisar. Rito de la cima roja tu cría, serena la mar, entrego abierta mi herida, roja profundidad. Rema, rema, rema,
copas. Beso tu carne encendida, fuego al despertar, profundo cambio latías en nuestro humedal. Cántaro Azul, nuestro invitado de hoy que nos acompaña en este Entre Corcheas, Camilo Morales, que recordamos, este programa lo hacemos los días miércoles, pero se retransmite en la semana. Les recuerdo, Radio Nuevo Mundo, nuestra emisora, lo hace los sábados a las 11 de la mañana, www.radionuevomundo.cl. Radio Víctor Jara de Estocolmo, en Suecia, lo hace los jueves a las 18 horas, www.radiovictorjara.com. Radio Hualquén, los domingos a las 11, www.radiohualquén.cl. Y Radio Voces de Araucaria, los domingos a las 13 a través de @Radio Voces de Araucaria. Tenemos un canal de YouTube, no se olvide. Ese canal de YouTube que se llama Programa Entre Corcheas, usted puede suscribirse y ahí va a encontrar absolutamente toda la temporada 2, 3 y 4 de este programa para que se vuelva a encontrar pues, con las entrevistas, conocer a los artistas que nos han acompañado. Oye, estimado Camilo, ¿qué se viene en los escenarios que en este proyecto? ¿Cómo va? ¿Vas a tener el lanzamiento? ¿Con quién hiciste esto? ¿Quiénes son los músicos que te acompañan? ¿Verdad? Hablemos un poco del proyecto. Sí, es muy lindo lo que se viene. El primer disco fue entero producido con mi gran amigo Diego Álvarez, que para mí es un motor en general en mi música, en lo que yo hago. También es un compañero de filosofar acerca de nuestro oficio en todas las que hemos estado, ¿no? Entonces eso fue muy importante para mí, y este segundo disco que lo vengo fraguando desde hace un rato, no pudimos trabajar juntos porque estamos en cosas diferentes, no nos pudimos encontrar en eso. Entonces yo empecé que eso ha sido una de las enseñanzas más lindas de este proyecto, es ver y entender que hay gente dispuesta a participar, y que
afortunadamente no siempre no está mediado por el dinero en el fondo, que es una lógica que nos mete el capitalismo, y he podido empatizar y encontrar con gente que no conozco, pero sí nos ubicamos por nuestros trabajos y decir, me interesa trabajar contigo, ¿qué hacemos? Ya, sí, me gusta tu música, veamos qué podemos trabajar, y evidentemente hay una transacción de dinero, pero no es el motivo principal, y eso ha ido pasando con distintos productores. Y eso ha sido muy lindo. Actualmente en el disco nuevo, que es lo que estoy trabajando, que es lo que vengo a promocionar, salió la primera canción, ya el primer single de ese disco, que se llama Las Olas, que la produje con Nico Carreño, que es un músico rancagüino, que está haciendo música muy importante actualmente, un estudioso increíble de la guitarra y de la música. Nos conocimos en un encuentro de músicos en el GAM y fue como, oye, me gusta lo que hacía, a mí también me gusta, y empezamos a conversar. Ya. Nos encontramos en una tocata en Rancagua y dijimos, ya, pues hagamos algo, mira, tengo este tema, ¿te interesa producirlo? Vamos. Y él produjo esta canción. Y bueno, ahí empezó también un diálogo de apoyo, ¿no? Como que el Nico conocía mi trabajo con el Manuel, empezamos, oye, a hablar acerca del oficio en general, entonces eso fue muy lindo, y así se han ido abriendo más puertas a trabajar con otras gentes, y eso me tiene muy motivado, como realmente vivir la posibilidad de hacer enlaces con otros creadores que aporten a mi música y hacer música en conjunto, y entender que las lógicas comerciales no son lo que priman, me parece muy interesante. Y eso ha sido motor para motivarme y hacer más canciones y trabajar en todo este disco, que va a tener alrededor de 8 o 9 canciones. Ya. Estoy trabajando con Nico Carreño, con Benjamín Saiz, con Iván González, que ha trabajado con la Camila Moreno. Y bueno, ahí se vienen algunas como sorpresas más en relación a eso, así que bien, en 2 meses más va a salir el segundo single, en 2-3 meses más va a salir el tercero, y de ahí viene el disco completo, que va a salir a mediados de año, principios del segundo semestre. Ah, ya, perfecto. Sí. ¿Tienes pensado hacer lanzamiento y todo Sí. aquello, no? Donde, Sí, ya. sí, Ok, estoy proyectando hacer un lanzamiento, estoy por confirmar algún espacio a final de año, a principio del próximo. También quiero hacer algunos conciertos. La verdad es que está un poco difícil encontrar lugares para tocar y hacer eso. Cada vez se reducen más los espacios para tocar, Sí. ¿no? Entonces no está tan sencillo, pero se vienen conciertos, se viene un video ahora de esta canción que vamos a escuchar prontamente. Entonces ahí como dialogando con las nuevas formas, porque en el fondo nosotros nos tienen súper seteados, porque hay que hacer marketing digital, que hay que poner lucas en internet y las redes sociales. Y la verdad es que a mí no me fluye un poco tanto eso, quiero hacer otras búsquedas de encontrar un poco más la cosa como mano a mano, oreja a oreja, y poder tocar un poco más para ir haciendo un público nuevo, ¿no? Sí, pues esto que parece tan útil en el día de hoy, esta comunicación rápida, instantánea a través de internet, con todo lo que tú puedes hacer cómodamente desde tu casa, Uh-huh. incluso trabajar a distancia, ¿no? Hay otras cosas que no podía hacerlas así, Uh-huh. pero hoy día gran parte de la vida humana y de las acciones humanas, sobre todo en los momentos de la recreación personal, están relacionadas con este mundo digital. Uh-huh. Pero se pierde la cercanía con la gente de verdad, digamos, o sea, esto de démonos la mano, toquémonos, despidámonos de un abrazo, un beso, ¿verdad? Un hasta pronto, pasarte, no sé, mira, te falta, toma, aquí hay un lápiz. Ese contacto que parece tan tonto es tan necesario porque te permite conocerte con el otro. Y yo creo que las exigencias de la industria hoy día están basadas en esta relación que tiene que tener uno con esto que es la internet, ¿no? Yo me niego a decir redes sociales, digo redes de internet, porque yo creo que la red social es otra, siempre lo digo. Y hace entonces que esto sea tan poco real, ¿no? Tan poco verdadero, que no tenga sentimiento en esa relación, ¿no? La industria hoy día golpea fuertemente la capacidad que tenemos los seres humanos de juntarnos, de reírnos, de abrazarnos y de hacer un montón de cosas como lo hacíamos antes. Sí. Por eso yo digo, viva el vinilo. El vinilo tenía Claro. esa capacidad de juntarnos, ¿no? Para escuchar el nuevo disco. Claro. Y estás obligado a juntarte ahí con los amigos, con la familia, escuchar una canción, la otra. Era muy entretenido.
Es una pelea que dan ustedes los músicos hoy día, ¿no? Con esto de no poder, o sea, de perder muchas veces esta cercanía que solo se logra finalmente en el espacio donde vas a lanzar tu música. Sí, y también es fuerte ver como yo tuve la suerte de partir en un año a tocar y trabajar en una era casi pre-internet, en el sentido de que antes del 2006 el acceso a internet era distinto, Sí, las claro. redes sociales no existían. Sí. Alcancé a vivir una etapa donde eso no era crucial. Entonces, que ahora llegue el Estado de Chile, los productores, a decirte, mira, la verdad es que la única forma que te vaya bien es metiendo millones plata, o sí. mucha plata en Sí. redes sociales, y que te dediques tu tiempo a hacer contenido más que a hacer tu arte. ¿Sabéis que no? Como yo entiendo que ahora sea esa la moda, esa moda no lleva más de 10 años. Sí. Y probablemente no dure mucho más de 10 años tampoco. Esta misma forma van a ir mudando y cambiando. Entonces me parece muy peligroso que el sistema y que el Estado avale esas formas y te obliguen en un proyecto a que el 25% de lo que tú hagas lo inviertas en marketing digital. Pero bueno, son las reglas que hay ahora, y en el fondo nosotros tenemos que seguir siendo más creativos para poder encontrar otras formas de difundir nuestro arte. Entonces, esa es así yo lo busco ver, ¿cachai? Porque se pone duro, y si nos ponemos negativos nos vamos a hundir, ¿no? Como que por eso apelo a la creatividad para encontrar. No estoy de acuerdo con que nos midan a nosotros a través de cuántos seguidores tenemos, y ahora los músicos nos están contratando según los seguidores que tengamos. No me parece. Me parece injusto. Pues, es una Sí, tontera, sí, es una tontera. Exacto, sí, claro. Ah. Y entonces, claro, por ejemplo, si estamos hablando de Marito Rojas, nosotros no vamos a cuestionar la calidad de artista que es Mario Rojas por cuántos seguidores tienen en internet. Entonces tampoco me parece que lo hagan con los músicos jóvenes nuevos. Afortunadamente es una herramienta que para muchos músicos jóvenes ha democratizado su música y ha impulsado a un montón de gente que entran en ese lenguaje. Pero democratizado entre comillas, Sí. porque no todos los 18 Sí. millones o 20 millones de habitantes que tiene Chile tienen señal estable, tienen la posibilidad de tener un computador o un teléfono inteligente, ¿verdad? No todo el mundo No, tiene, estoy absolutamente de acuerdo, pero sí ha potenciado ciertas claro, sí, personas, sí. y eso se puede como asimilar y potenciar. Pero A propósito de esta última opinión que entregas tú, de no estar de acuerdo, que yo la comparto plenamente, no se mide así la calidad del trabajo en las artes, digamos, nunca fue así. ¿Hay preocupación en el mundo de las artes por este cambio de gobierno que es absolutamente contrario a las artes, en realidad, por lo que las artes significan, ¿no?, en la sociedad? Todos sabemos el rol que juegan las artes, pues. Entonces es un gobierno contrario a las artes que seguramente no va a darle mucho espacio, ¿no?, al desarrollo de grandes proyectos que permitan democratizar la cultura. claro, sí, o sea, partiendo que casi no existen los referentes culturales de derecha en general, no existen. Sí, pues no hay. Entonces, cuando tienen que pagar, contratar, porque es la forma que ellos conciben el mundo. Entonces, eso es así, no tienen ese conocimiento en el trabajo artístico, ¿no? Entonces, hay preocupación, yo creo, lo que he podido conversar con mis colegas, con mis cercanos, pero también hay que ser bien sincero que en nuestra sociedad el arte siempre ha estado marginal, ¿no? La mayoría de mis compañeros, ya sea Eso es verdad. en cualquier gobierno, siempre ha tenido que arreglárselas para vivir de diferentes formas. Entonces, lamentablemente, el apoyo nunca ha sido mucho. Y ha habido en ciertos momentos, creo que de alguna forma se avanzó en el gobierno pasado en algunas cosas, pero también el sistema que nosotros vivimos, capitalista, concibe el arte y coopta el arte de una forma, ¿no? Porque Entonces, es un producto exacto. que se ¿Y transa en el quiénes son mercado? los que ganan más en eso? Son o los proveedores o los productores. El artista siempre es el que está un poco al final del eslabón, Sí. ¿no? Entonces, hay una cosa más profunda, sistémica, que es lo que hay que cambiar, ¿cachai? Correcto. Que es lo que son las lógicas en el fondo. Entonces, yo entiendo la desazón y la comparto, pero creo que las preguntas son mucho más profundas y los cambios también, finalmente,
están más en nuestras manos. Y como están en nuestras manos, también esas manos tienen que remover la tierra desde lo más profundo. No es que nos den necesariamente más porcentaje o sea, es bacán poder invertir más en cultura. Pero ¿quiénes son realmente lo que se llevan esas lucas? ¿Son los artistas realmente? No, po. No, No son los artistas. y eso está institucionalizado. O sea, los proyectos de cultura, en general, cuando uno postula, no dejan tener honorarios. Tenéis que... Sí. ¿Cuánto porcentaje de ese proyecto tienes que ponerle tú a los proveedores? Entonces, ojo, eso es muy profundo en el fondo. Así es. Conversamos hoy día en este Entre Corcheas con Camilo Morales. Hablamos de su proyecto Espora. Hemos escuchado ya 2 temas y en la última parte de esta conversación te referiste, a propósito de una opinión que entregaste, el tema las olas. Que tenía relación, ¿cierto?, con la opinión que acababas de entregar. ¿Podemos escuchar ese, te parece? Sí, perfecto. ¿Puedes hablarnos un poquito de las olas? Sí, que La Ola es una canción muy linda y que me tiene muy contento porque es el primer adelanto de este nuevo disco. Es una canción que canto con mi amigo y diseñador Benja Mula, que es una persona que se me acercó y que nos conocimos trabajando. Él es diseñador y además músico, y es el que me ayuda con todos los diseños de mi proyecto, y la verdad es que hemos enganchado mucho de lo estético, de lo artístico, desde conversar el cotidiano. Me gusta mucho que él sea diseñador y que tenga una visión desde la música más desprendida, que pueda entender que el oficio del arte es mucho más amplio. Entonces por eso lo invité, porque tenemos una conexión importante desde ese punto de vista, y me gusta que él esté más desprendido que yo del oficio y para poder crear y compartir. La letra habla de los cuestionamientos que tienen que ver cuando uno se está como encontrando con nuevas personas y que surge en uno a partir de eso. Ya. Escuchemos entonces Las Olas. Están las horas que te llevan a mi casa. Ven y quédate aquí a dormir la siesta. A mí amar me cuesta si no hay dolor. ¿A dónde va la sola que me aleja de mi casa? Si me voy de aquí, quédate en la fiesta. A mí amar me resta cuando hay dolor. Las cosas que temo me miran fijo. Las cosas que siento me
Buen tema, las olas de nuestro invitado de hoy, Camilo Morales, en este Entre Corcheas, programa que está llegando prácticamente a su fin. Se nos hizo corto, siempre es corto cuando el invitado tiene harto que contarnos. Oye, Camilo, ¿dónde la gente puede encontrarse con tus trabajos? ¿Dónde te puede seguir en internet? ¿Y tienes alguna presentación próxima en algún lugar? Cuéntanos de aquello, por favor. Sí, me pueden seguir como Espora Música en diferentes redes sociales, Ya. en lo que quieran encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde estoy más activo. No es algo que me sienta muy cómodo y que se me dé muy de forma natural, pero bueno, ahí le intentamos poner onda porque Ya. es lo que se hace y voy subiendo material. Así que eso me gusta. Prontamente voy a subir un video de esta misma canción en Ya. vivo que hicimos con mis queridos amigos de Perro Chico, una productora de mis amigos, y que estuvimos trabajando con el Benja y con el Nico. Me gustaría nombrar también a las Por personas favor. que trabajaron en la canción porque no lo dije. Dele. Nico Carreño es productor de la canción, la mezcla Ya. la hizo Juan Pablo Escares y el mastering lo hizo Arturo Segers. Así que esos son responsables también de que el material llegue en la calidad que llega y que son Correcto. los eslabones necesarios para poder Ah. hacer nuestra arte. Y eso, me pueden seguir por ahora. Vamos a tener un concierto secreto que pronto voy a anunciar por redes sociales. Ya. Lugar. Vamos a estar haciendo este primer semestre tocatas más chicas en lugares más como acústicos. Así que ahí vamos a estar moviendo eso. Y va a ser todo a través de redes sociales, algo piola. El 3 de mayo voy a estar en Espacio Incluir acompañando a mi amigo Bicho Pablo. También me pueden seguir y nos pueden seguir como Camilo Morales Música y pueden seguir a La Nueva Imperial, que es el otro proyecto donde siempre estamos haciendo cosas, conciertos. El Perfecto. viernes pasado tocamos en el ICAL, acá cerquita. Ajá. Sí. Coming 350. Exacto, hemos estado moviéndonos en hartas cosas, así que pueden seguir siempre ahí los movimientos de los diferentes proyectos que tiene cada uno y que bueno, que tiene su amigo, su vecino artista. Ojalá siempre estar como apañando y apoyando esas músicas, no solo por limosna, sino porque es la forma de estar creando realidades y estar haciendo cosas nuevas, ¿no? Y construir sociedad, pues, oiga, que es lo que exacto. más nos interesa. ¿ah? Exacto. Más en este momento como Sí. con un poco más de donde todos nos sentimos un poco más en crisis, como Así poder es. acompañarnos y encontrarnos en torno a la música. Así mismo es. Ya, pues nos vamos a despedir. Te dejo los micrófonos para que te despidan, para yo poder cerrar el programa Ya. y dejar tu último tema musical que se llama Crisol. Lo vamos a dejar arriba para salir. Ajá. ¿Ya? Sí, yo primero quería agradecerte, Nelly. Bueno, nos conocemos hace hartos Hace años rato ya, en sí. diferentes lugares, pero agradecer este espacio al radiocontrolador, al productor por tener Sí. este espacio para la música chilena, que la verdad es que escasean. Agradecer también a la Gaby que me dio el contacto, Gaby Álvarez, por estar acá, por mantener estos espacios para poder difundir el arte. Así que eso principalmente, estar agradecido y que la gente pueda disfrutar de la música y del arte de aquí en adelante. Perfecto. Muchas gracias, Camilo. Yo, antes de despedirnos, quiero recordar, mañana, pues, le vamos a echar una mano a nuestros amigos de la Fundación Delia del Carril. Mañana a 20 horas está confirmado el concierto que hace Inti Gimani en beneficio de la Fundación Delia del Carril, y las personas que quieran adquirir esa adhesión de apoyo, si no pueden hacerlo por internet, bueno, lo van a poder hacer en la misma puerta de acceso al lugar de el concierto. Agradecer al gran equipo, Pancho Espinosa, Enrique Sepúlveda, a nuestros auditores, a nuestro equipo radial. Chao, queridos amigos, hasta la próxima semana. Chao, chao, muchas gracias. Todas las cosas que ama el mar, el barro, el fuego, nuestro pan, un lienzo que trazará la huella del viento. Crisol libera mis ideales, revela mil verdades. Crisol libera mis emociones, desata mil perdones. Hoy vamos sobre aguas claras que hilvanan
hilos para trenzar, cuerpos en este vendaval. Soñé con nubes en ramas, como amarras de un lienzo que revelará cuerpos en este vendaval. Soñé con nubes en ramas, como amarras de un lienzo que revelará mi huella en el viento. Aquí termina Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.